Es una miniserie que va a durar mes y medio por ahí. Por eso le llamo miniserie, porque es corta. A mí me gustaría que oráramos antes de empezar, poner esto delante del Señor, y que a lo largo de esto que vamos a estar hablando, Dios desafíe nuestras vidas, Dios desafíe nuestros corazones y nos prepare para lo que Él quiere hablarnos a lo largo de estos días. Amén. Pues vamos a orar, ayúdame ahí, vamos a juntos a hacer una oración. Gracias, Padre, por este tiempo y oportunidad de venir a la iglesia, congregarnos y poder escuchar de ti palabras de vida, leer la Biblia, Señor, y que venga ese renuevo espiritual, que venga esa luz a la palabra que nos desafía, Señor. En el nombre de Jesús ponemos esta serie delante de ti para que seamos transformados, edificados, y que tú nos lleves en el papel, en la obra, Señor, en el trabajo de formar a Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, matadores de gigantes, justamente hace 2 años, por estas fechas, tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de hacer un viaje a Israel. Un viaje que habíamos estado soñando, y vaya, no soy una persona que tenga de esos amores místicos, ¿verdad? Por estar yendo a Israel, así como si fuera a la Meca el musulmán, ¿verdad? No se trata de eso. Pero yo había estado orando a Dios, y te voy a ser bien honesto, por visitar lugares donde se encuentran escenarios bíblicos y tridimensionar, vaya, mi experiencia con la palabra de Dios. Entonces Israel fue un sueño cumplido, que justo fue en estas fechas, antes de iniciar la pandemia, hace 2 años, que tuvimos la oportunidad de estar para allá. Y fuimos 2 camiones completos, no de aquí, ¿verdad?, de Amistad de Saltillo, sino de Amistad de Monterrey. 2 autobuses llenos, fuimos, de esos grandototes de 50 personas, bien padres, e hicimos un recorrido. Y junto con mi pastor, el pastor Rodolfo, otro pastor allá de Amistad de Monterrey, y un servidor, a mí me tocó ser de los participantes ahí en las pláticas en cada uno de los lugares donde íbamos. Y un lugar que a mí me tocó compartir fue en el Valle de Elá. Ahora, ¿dónde es el Valle de Elá? Es unos cuantos kilómetros antes de llegar a Jerusalén. Ahorita pues hay una carretera, hay un freeway, como le dicen los gringos, ¿verdad? Muy bonito, pero ahí a un lado nos paramos los 2 autobuses. No es que haya un lugar para pararse, ahí simplemente dice Valle de Elá. Y ahí me tocó, yo te decía, después de un tiempo de adoración, pasando los carros en todos los lugares, hacíamos un círculo, sacábamos 2, 3 guitarras, adorábamos al Señor. Y ahí me tocó compartir a mí de esa famosísima batalla entre David y Goliat. Entonces llegar a ese lugar, wow, fue una experiencia donde tú dices, por fin puedo ver más o menos, darte una idea, porque todo es más o menos, ¿verdad? Por aquí pasó esto, por aquí pasó aquello, pero por lo menos me dio una idea de dónde estaba el ejército filisteo, dónde estaba el pueblo israelita, el ejército de Saúl, y de esos momentos donde te imaginas a ese paladín, a ese guerrero de experiencia que tenía cicatriz sobre cicatriz, de una armadura impresionante. Goliat viene a desafiar a los ejércitos de Israel, y fue una experiencia muy bonita. Así que vamos a usar ese pasaje como ancla para esta serie, para poder hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y los gigantes que creemos y estamos convencidos que Él quiere llevarnos a conquistar. Pero vamos a empezar leyendo 1 Samuel capítulo 17. Hoy voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer unos versículos. Sígueme por ahí, o si tienes tu Biblia, tu celular, puedes abrirla ahí en NTV. 1 Samuel capítulo 17, y empieza ahí. Después de que los filisteos se reúnen para la batalla, en el versículo 2 dice: Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá. Ahí está, el valle de Elá. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos. Por cierto, es un poquito parecido el escenario, para que se lo imaginen, como cuando vas a Monterrey, o más bien vienes de Monterrey por la Libre,
por la autopista libre, y hay momentos donde la carretera parte precisamente esas montañas, ¿verdad? Es un poquito parecido, claro, nosotros tenemos montañas más grandes acá en el norte de México que esas montañas del Valle de pero es algo similar. Y entonces aquí dice, reunió a su ejército, dice, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce, su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, y con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él, y Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy un campeón filisteo, pero ustedes no son más que los siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Entonces, realmente esta historia, para que tú te ubiques, realmente este es el contexto de lo que está hablando la Biblia, pero se centra la historia en el día 40. Así le voy a llamar yo, el día 40. Ese es el día donde llega David y la historia cambia. Pero casi por 6 semanas, alrededor de 6 semanas, un poquito menos, poquito más, durante todos los días, este filisteo se salía de las filas de su ejército. Y los israelitas venían también en orden de batalla, y venía y se mofaba. Ahora, vemos nosotros la historia, y la Biblia pues está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y no nos va a dar muchos detalles que no necesitamos escuchar. Pero si Goliat hubiera sido mexicano, hubiera sido de esa lengua floreada, veracruzano, allá de esos lugares ya sabes, no, maldiciento, yo creo que así se levantó ese Goliat y maldijo y dijo, y le recordó el 10 de mayo y todos los días festivos, ¿verdad? Esa es la realidad de quién era este filisteo. Pero bueno, vamos entrando al tema. Yo nada más quiero hablar de esto porque entramos en aprietos similares todos los días, aunque no estamos combatiendo con gigantes de 3 metros como lo sabía hace 3000 años en la tierra todavía. Enfrentamos desafíos que a veces parecen insuperables, que desgarran nuestras vidas. Tal vez el temor o una adicción o problemas de ira, tal vez sea un sentimiento de rechazo con el que tú estás batallando. Pero yo no sé cuántos de ustedes muchas veces se han sentido como el rey Saúl. El rey Saúl, yo me lo imagino avergonzado el día 40. No sé por qué, esa es mi imaginación, mi visión del tema. Me lo imagino una vez más levantándose de su cama y en su tienda real, asomándose, a lo mejor todavía en pijamas, ¿verdad? Corriendo un poquito la tela de la tienda y viendo al filisteo que se iba a salir de las filas enemigas para volver a amenazar, a amedrentar, a traer palabras obscenas. Y Saúl, con ese sentimiento de impotencia, como muchas veces nosotros nos paramos frente al espejo teniendo detalles en nuestras vidas, viendo por qué volví a caer, por qué volví a decir las mismas cosas, por qué vuelvo a sentir otra vez esta situación, por qué me viene el Señor y me trae, o viene el enemigo y me trae estos pensamientos, por qué. Y muchas veces así somos nosotros, con el mismo sentir de vergüenza, de frustración que se levanta Saúl ese día 40. Es el mismo sentir que sentimos muchas veces nosotros cuando nos paramos frente a nosotros después de algún fracaso, después de alguna situación, y a veces hay como una impotencia ahí, y pasa así. Y fíjate
los gigantes hacen eso, los gigantes vienen y te roban la energía, y hemos buscado 1000 maneras, o puedes buscar 1000 maneras, pero esas burlas te haces que te sientas paralizado, reprimido, retrasado, impedido para avanzar de una manera saludable. Y mira, los gigantes, hablando del tema, porque este es un tema introductorio nada más, son de todas formas y tamaños. A veces son sutiles, como los decía yo, de temor o rechazo. A veces son cuestiones internas que no has logrado vencer, pero nadie conoce. Y a veces son muy obvios: una depresión que ya se salió de control, una ansiedad que ya se salió de control, una anorexia, una bulimia que se salió de control, un sentir de rebeldía que también ya se salió de control, o muchas cosas que están ahí. Puede ser un hábito como la pornografía que ya se salió de control, y esas cosas vienen y golpean y te desmoralizan. Pero la buena noticia es que no es el plan de Dios que tú vivas con algo así en tu vida que te desmoraliza día tras día. Ese no es el plan de Dios, y de eso tú puedes estar completamente seguro. Los gigantes te hacen daño a ti, pero le roban la gloria a Dios de tu vida. Eso es lo más importante. Vienen y arrancan el proyecto de Dios, lo que Él quiere hacer, lo que tiene planeado para tu vida. El plan de maravilloso celestial que hay sobre ti se frustra cuando tú escuchas cosas que no debes de escuchar. Pero yo nada más quiero decirte, está en su plan que seas libre, que vivas sin cadenas y que dejes de lado creencias y situaciones que te limitan. Yo nada más quiero decirte, sí se puede. Sí se puede. Y yo no te quiero hablar en esta serie de un optimismo vacío, construir castillos en la arena. Yo no te quiero empoderar, palabra que está de moda, ¿verdad? Yo no te quiero empoderar. Yo quiero recordarte la obra de Jesús en la cruz. Pero vamos a usar como ancla este pasaje para que sepamos quiénes somos. Pero vamos a entender, tenemos que entender algo. Nuestro gigante, el diablo, por decirlo así, la muerte, el temor, ya fueron derrotados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero también tenemos que entender que los gigantes caen día con día. Ahorita te voy a explicar el por qué. Pero yo tengo que hacer algo, tengo que echar a andar en mi vida la obra de Jesús en mi vida. No nada más leerla, no nada más declararla, sino echarla a andar. Y te voy a dar algunas maneras, algunas formas. El día de hoy entraremos a la primera de cómo vamos a hacer eso en nuestras vidas. Nosotros vamos a tener mucha responsabilidad en este proceso. Necesitamos conectarnos con Jesús en fe y en acción. Jesús vino a esta tierra para realizar una obra hermosa en la cruz. Sufrió el infierno por nosotros para que tú pudieras vivir de una forma restaurada en una relación con el Señor. Él se levantó de la tumba para que pudiéramos sacudirnos de nuestra mente la idea que estamos sin esperanza, que no la vamos a hacer. Él vino para hablarnos de una manera distinta y vivir por las palabras que Él habla a nuestras vidas. Pero bueno, vamos a empezar aquí. Punto número 1, y yo quiero que tú entiendas esto, es súper importante. Los gigantes comienzan como mascotas. Los gigantes comienzan como mascotas. Todos en alguna vez, a lo mejor por curiosidad o por morbo o porque alguien te mandó un video, nos ha tocado ver de esas personas que de repente tuvieron un tigre de mascota, pero creció el tigre. Hubo una noticia muy famosa de una mujer que se encariñó con su tigre, lo tenía en casa y había una conexión con él, pero de repente un día ese tigre creció y de un garrazo la mató a la mujer. Ahora, Goliat no nace como un gigante de 3 metros. Goliat nace como un bebé que a lo mejor los papás cuando lo levantaron dijeron: ¡qué bonito! Y lo que ahora está amenazándote no llegó como un gigante. Llegó como algo, como una autocomplacencia en muchos casos que tú permitiste y que pensaste que podías controlar. Ese es el gran engaño de Satanás en esto. Él quiere que tú y yo pensemos que podemos controlar bestias que no son domesticables.
¿Y qué pasa? Que nuestro enemigo se camufla, ¿verdad? Se camuflajea como un amigo sin el cual no puedes vivir. Un poquito de pornografía, un poquito de algún vicio, un poquito de ciertas explosiones, un poco de mirar aquí, de mirar allá, un poco de sentimientos de autocomplacencia, y esas cosas de repente, cuando menos lo esperas, así como Saúl se levantaba las mañanas y corría la cortina de su tienda de campaña y veía a aquel hombre, y siendo supuestamente Saúl el hombre más alto en Israel, estaba avergonzado y frustrado porque no podía ir a enfrentarlo. A veces así nos hacen sentir esos gigantes también a nosotros. Creemos que podemos convivir, creemos que podemos llevar una vida juntos, nos sentimos demasiado fuertes como para pensar que yo puedo domesticarlo, que yo puedo domarlo, pero yo nada más te voy a decir que a veces esa mentira de que no va a haber consecuencias en cosas que permitimos, como yo te decía, un poco de juego, un vicio, pornografía, situaciones de estas o aquella, a veces pensamos que podemos controlarlas cuando de repente ya nos damos cuenta que la cadena en lugar de que nosotros seamos los amos de esa situación nos tiene a nosotros bajo cadenas y a nosotros nos ha domesticado. El gigante se convierte en un hábito en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y de actuar. Algunos ya luchamos para librarnos de él, pero el problema es que parece nunca desaparecer. Ahora, ¿cómo le hacemos para deshacernos de esos gigantes? ¿Sí? Y este es un tema introductorio. Nada más te voy a pedir que tengas paciencia, porque hoy nada más vamos a ver los primeros puntos de esto que estamos hablando. Pero Juan 10:10, un pasaje famosísimo, dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa de Jesús. Hay otro pasaje que también escribe el apóstol Juan, primera de Juan 3:8, la segunda parte del versículo dice: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo nada más quiero decirte que esta es una realidad. Jesús no vino a la tierra, escúchame bien, para morir en la cruz, resucitar de la tumba, para que nosotros nos conformemos con una fracción de lo que Dios puede darnos. Su intención es que nosotros vivamos en una vida plena delante de Él. Me encanta cómo lo dice en 1 Tesalonicenses 3:8, cuando Pablo está pasando por tribulaciones, escribiéndole a una iglesia que también está pasando por tribulaciones, herejías, divisiones, rebeldías de la gente, etcétera. Y dice: por eso, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 3, versículos 7 y 8, dice: en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. Fíjate cómo dice el versículo 8, es precioso. Dice: el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. Porque es una iglesia que, a pesar de que está trabajando situaciones internas y externas, su fe, su caminar con el Señor les había animado profundamente a Pablo y a su equipo para seguir adelante, Entonces, entender esto es entender que todo comienza cuando vemos, y creemos que aunque sea grande el gigante contra el cual estamos batallando, él no es más grande que Jesús. No es más grande que Jesús. Para Jesús 3 metros no es nada. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez les ha tocado ir a un partido de la NBA, pero yo vivía en la ciudad de Dallas, ahí estudié el instituto bíblico. Cuando Shaquille O'Neal fue reclutado, creo que de la Universidad de Michigan, no me acuerdo exactamente dónde, y para algunos de ustedes jóvenes ni van a saber quién es Shaquille O'Neal, pero era un monstruo impresionante que jugaba para los Dallas Mavericks. Y yo me acuerdo que yo, pues estudiante, compré allá el boleto de los estudiantes, allá en la Raza de Sol. Pero lo veía inmenso, un piezonón impresionante. Y vaya que Shaquille O'Neal ahorita ya se ha encogido un poco, pero medía como 2 metros y piquito. Imagínate Goliat, verlo, haber sido una cosa impactante. Ahora, mi pregunta es: ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel tiene en su herencia, muchas cosas que pudieron haber
confiado en el Señor e ir y derrotar allí a los filisteos. Salieron de Egipto con prodigios, con señales de Dios, con plagas impresionantes. Llegaron al borde del Mar Rojo y el Señor lo abrió. Pasaron en seco, voltearon hacia atrás y ahí el Señor derrotó a todos los egipcios que venían detrás de ellos. Entraron al desierto y durante mucho tiempo Dios les proveyó de agua, de maná que caía del cielo, de una lumbrera en las noches, de nubes en el día. Iban pasando por los ejércitos que no les querían abrir paso, ellos los iban derrotando. Entraron a la tierra prometida y el Señor, de una manera sorprendente, derrotó a los reyes que estaban ahí. Es más, cuando llegaron a las fronteras de Jericó, el primer lugar al que llegaron y derrotaron, ni siquiera nadie le dio un martillazo a un ladrillo del muro de Jericó. Fue un grito de alabanza, fue un grito de adoración lo que hizo que sobrenaturalmente cayeran esas murallas. Derrotaron a 20 y tantos reyes que habían en esos lugares, los conquistaron. Pero ¿qué pasó? Porque ahora estaban temerosos delante del pueblo filisteo y delante de ese paladín famoso, ese guerrero que se llamaba Goliat. ¿Por qué? Porque se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Lo mismo que nosotros. A veces son las mismas circunstancias. Dios ha hecho milagros, hemos visto la mano de Dios, como lo hemos cantado en otras ocasiones, ¿verdad? Con este canto que ahorita traemos de moda, ¿verdad? ¿Cómo no voy a creer? Hemos visto sanidades, restauraciones, matrimonios, nuestra vida. Hemos visto provisiones de Dios, Dios abriendo puertas, Dios haciendo cosas sorprendentes. Pero de repente viene este gigante a nuestras vidas y nos vuelve a avergonzar. ¿Por qué? Porque se nos olvida muchas veces lo que está pasando. Pero si en tu vida hay cualquier forma de esclavitud, cualquier hábito, lo que sea, yo quiero que te animes, porque nada de eso iguala a Jesús. Nada igual a Jesús. Ahora, ¿qué pasa en la historia? David llega al campamento, escucha los desafíos de Goliat. Saúl, te estoy platicando rápidamente, le intenta poner la armadura. David dice: no, pues no me queda. Conocemos la historia, va y agarra piedras de un río, 5 piedras, las pone en su costalito, agarra la onda y mata. Y muchas veces pensamos que fue David matando con su onda y la piedra. Bueno, podrían haber ahí muchas situaciones, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Mira, yo nada más quiero ubicarnos en la historia. En esta historia tú no eres David, para empezar. En esta historia ni tú ni yo somos David. En todo caso, si le quisiéramos poner una interpretación, nosotros somos el ejército de Israel temeroso atrás. El ejército de Israel venía todos los días, se paraba en orden de batalla, hacía sus gritos de guerra, le pegaban a los escudos, hacían las hurras, seguramente hasta música había ahí para animar, tambores como se acostumbraba en esos tiempos. Hacían todo eso, sin embargo en su corazón estaban atemorizados. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas veces así somos nosotros. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, decimos el aleluya, el amén, el gloria a Dios, aplaudimos en la alabanza, pero hay gigantes que nos siguen avergonzando. Yo nada más quiero decirte, aquí es importante entender esto. La mejor arma de David no fue la piedra ni la onda. La mejor arma de David, la que era parte de su vida, era su relación, su adoración continua a Dios todos los días, donde él se conectaba con el Señor. Pero tienes que entender, yo te decía ahorita, tú no eres el David de la historia. Nuestro David en esta historia es el Señor Jesús. Él es el que ha hecho la obra, Él es el que ganó al enemigo, Él es el que lo derrotó, Él tumbó a la muerte, Él proclamó su nombre en medio de todos los espíritus. Ahorita leeremos algunos versículos por ahí, pero tenemos que entender que Jesús es el David de nuestra historia. Él ha ganado, Él ha hecho la obra por ti y por mí. Ahora, volviendo a David, sí, y hablaremos más de esto más adelante, pero el arma secreta de David en medio de sus batallas fue su adoración. Adorar es como el lente corrector de nuestra alma. Adorar es ver la vida con el enfoque correcto, el de Dios.
Adorar es cambiar nuestra atención para poder ver mejor a Dios en medio de cualquier circunstancia. Adorar nos enfoca en el Señor. Eso es lo que hace la adoración. Cuando el Todopoderoso está a la vista, el poder de nuestro gigante empieza a fallar y a desvanecerse. Pero hay una paradoja aquí que muchos no entienden. Y para poderle, que ese es mi punto número 3, ¿verdad? Ya ni les dije el punto número 2, pero bueno, el punto número 3, hay una paradoja aquí que muchos no la entienden. Tenemos a un enemigo que Jesús derrotó en la cruz, que está muerto, está derrotado. Eso lo dice Hebreos y Colosenses también, un pasaje, un versículo que voy a leer aquí, Colosenses 2:14, dice: Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. El enemigo está derrotado. Dice: de esa manera desarmó a los gobernantes, autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Esa es la realidad del enemigo, está muerto. Pero muchos leen el Nuevo Testamento y luego leen pasajes, por ejemplo, como 1 de Pedro 5:8, donde dice: el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dicen: ¿qué onda? Pues está vivo, está muerto, está activo, no está activo, tiene poder, no tiene poder. Porque hay una paradoja aquí y te pido paciencia para entender esto. Hay otro pasaje que dice: resiste el diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque seguramente también el enemigo viene y golpea, y hay una palabra de Dios para que resistas. Romanos 16:20 también dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo nuestros o los pies de ustedes, bajo nuestros pies o los pies de ustedes. Pero tú tienes que entender algo para poder entender, para poder captar esto. Hace poco yo leía de un ejemplo que me encantó. Mira, los cazadores de serpientes que son éticos, agarran la serpiente, le cortan la cabeza y se llevan el cuerpo para fines, lo que ellos traigan por ahí. Algunos se la comen, otros hacen productos, etcétera. Pero los buenos cazadores de serpientes, ¿sabes qué hacen? Entierran las cabezas o queman las cabezas. Porque aunque le han cortado la cabeza a la serpiente, si la dejan ahí y alguien la pisa, tiene por varios días suficiente poder, su veneno, como para hacer daño a quien la pise, aunque esté muerta. Y esa es la paradoja que muchos no entienden. Ya el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, pero vivimos nosotros, la iglesia, vivimos en una época donde eso es una realidad. Cristo ya hizo su obra en la cruz, en la resurrección, pero falta que Cristo regrese para que se dé la restauración de todas las cosas. Y ahí vivimos en esa época que, aunque nuestro enemigo ya fue derrotado, sigue teniendo poder a través de sus mentiras. Y esas son las mentiras que penetran la vida de la iglesia, la mente de muchos creyentes, no se diga el mundo, ¿verdad? De muchos creyentes, de mucha gente de fe, mucha gente que viene y adora y levanta manos, pero como el ejército de Israel se ponían en orden de batalla, sin embargo el temor apoderaba sus vidas. Y lo mismo pasa en la vida de muchos creyentes. Pero tú tienes que entender algo, ¿verdad? Que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Ese es mi punto número 4. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Segunda de Pedro capítulo 1 dice así a partir del versículo 3: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos para llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de una naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y tienes que entender algo: las promesas de Dios están ahí en la Biblia para nosotros. Las promesas es la realidad de lo que nosotros leemos, pero las promesas se hacen realidad solo cuando nosotros nos convertimos en gente que adora a Dios, que confía en Él, que le cree. Entonces la promesa deja de ser promesa y se convierte en una realidad. Si no, será una promesa que tú vas a ver a otros que las disfrutan, pero tú no las disfrutas porque es más fuerte la voz de ese gigante, de ese fracaso, de ese pecado, de ese hábito, de ese vicio en tu vida, que la voz de tu Dios. Porque nos necesitamos meter iglesia, como individuos, como familia, en adoración. Efesios 6 versículo 10 y 11 dice:
Pablo también en esta porción: por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente contra las acechanzas del diablo. Y claro que la Biblia nos da muchos versículos de ese tipo, pero no van a ser una realidad en nosotros hasta que seamos sabios en confiar en Dios. Fíjate bien, la adoración es el filo de nuestras armas espirituales. Nuestras armas espirituales es como una espada que no tiene filo. Tú puedes golpear a una persona y le vas a poner un moretón, pero no corta, porque se necesita filo. ¿Para qué? Para que haga su efecto, para que corte. Así son las armas espirituales. Tú puedes conocerlas, puedes a lo mejor practicar alguna de ellas: la lectura bíblica, el venir a la iglesia, el servir, la misericordia, el ser generoso, la adoración, el ayuno. Hay muchas armas espirituales que la palabra nos ha dejado. Algunas son de ataque, otras son de defensa, etcétera. Hay armas espirituales, pero no tendrán eficacia, no tendrán filo si no hay adoración. La adoración es la eficacia de nuestras armas espirituales. Adorar es confiar en que Él quiere acabar de una vez por todas en esa manera de pensar que te está deteniendo, demostrando que Él es el único Dios verdadero. Él es el único justo y el que justifica, el que tiene poder para salvar. Él es el único que tiene poder para devolverle vida a tu corazón, a tu matrimonio, a tu familia, a esa situación que tú estás viviendo que parece imposible y que viene y te grita todos los días y te dice: no la vas a hacer, no vas a poder. Pero Él es el Dios que está vivo. El Padre es el único libertador, el único que puede romper cadenas, abrir puertas, el único que puede deshacer mentiras. Él es Dios y no hay otro. Y esa es la realidad del Dios que confiamos. No es un Dios de monumento, no es un Dios de estatua, es un Dios que está vivo. Ese es el Dios que tenemos. Y Él es un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de compasión, un Dios de amor, que está dispuesto, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti y por mí, y nos amó con ese amor insuperable que viene solamente de Él. Él es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es cuando nosotros lo adoramos que el gigante se empieza a desvanecer, que el hábito se empieza a desvanecer, que ese vicio se empieza a desvanecer, que ese problema que toca a la puerta de tu corazón para querer tirarte y para querer estropear tu avance, tu caminar, eso se desvanece cuando empiezas a ver a Cristo, cuando empiezas a adorarlo a Él, cuando tu enfoque es distinto. El problema es que a veces el enemigo nos mete en la mentira de que vernos a nosotros mismos es la solución, pero muchas veces la solución para derrotar a los gigantes es adorar al Dios que está vivo. Esa es la solución. Ese es nuestro plan, y no hay otro plan. A través de tu Espíritu Santo y tu palabra, tú nos das cada día el poder para recordar, vivir de una forma práctica el hecho de que tú has vencido al diablo, a la muerte, al pecado y aún la carne en nuestras propias vidas. Hoy levantamos, Señor, nuestras manos. Hoy levantamos tu palabra en medio de nosotros, recordando tus promesas, pero haciéndolas parte de nuestras vidas, confiando día a día, momento a momento, a través de adoración, a través de alabanza, a través del fruto de labios que sale de nuestro corazón, creyendo en un Dios que está vivo, que no está derrotado, que no está muerto, sino que es una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.